Pido ayuda económica, invito muchachas a que entren a esta congregación. Pido a los obispos y sacerdotes que celebren de espaldas al pueblo como manda la Iglesia, que quiten ese abuso litúrgico que ha originado el desastre pastoral que estamos viviendo. Hoy el Evangelio de San Lucas nos habla de lo mismo que vemos en el cuarto libro de los Reyes, la resurrección de un jovencito. En el Antiguo Testamento Dios concedió a hombres santos que pudieran resucitar muertos. Y Él también lo hizo. Y a lo largo de la historia de la Iglesia se habla de ese tipo de milagros. Pero es siempre una resurrección temporal. Volvieron a morir. No andan por ahí dando vueltas, ¿verdad que no? Volvieron a morir. Porque la verdadera resurrección no es esa. La verdadera resurrección es el cielo nuevo y la tierra nueva. Es la gloria, es la felicidad eterna, es vida eterna. Estas resurrecciones, aún hechas por el Hijo de Dios encarnado, son para la vida temporal, son resurrecciones temporales en el tiempo. La resurrección que esperamos nosotros, y fíjense, ese es el verbo, es claro, creo en la resurrección, pero la Iglesia puso, espero la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne. Es la esperanza nuestra que nos hace despreciar los bienes terrenos, no apegarnos a ellos, porque nuestro corazón está en la vida eterna, no en la vida temporal. Yo pienso en los jovencitos, fueron resucitados por nuestro Señor. Muchacho, levántate, le dice nuestro Señor. A una muchachita también, leemos en el Evangelio, lo dijo nuestro Señor en la lengua aramea y la conservó el evangelista, ¿verdad? Talitá, cumi, levántate, cum, el verbo, ¿verdad? Talitá, niña, muchachita, levántate. La hija de Jairo. La Iglesia nos ha encomendado los jóvenes. A nosotros, los adultos, nos corresponde preparar la siguiente generación. A nosotros nos toca dar el buen ejemplo, ser luz del mundo, darle la sal, el sabor, el sentido a la existencia de los jóvenes. En este tiempo hay muchísimos jóvenes que se suicidan, que no quieren vivir, que pierden toda la ilusión de la existencia, lo repito y lo repito. No le encuentran sal, no le encuentran sabor a la vida. El pecado, en eso consiste. Más aún, el infierno, en eso consiste, mis hermanos. En la falta de felicidad,
en la ausencia de Dios, en la lejanía de nosotros respecto a Dios. Nuestro pecado de los grandes, ¿cuál es? Que no les damos Dios a los que vienen detrás de nosotros. No les queremos hablar de sacrificio, de renuncia, de mortificación, de abnegación. No los queremos impulsar al heroísmo, a las alturas, a las cosas absolutas que valen. No los invitamos a volar alto por encima de las nubes, no. Hay lo que decimos en México, chiqueo, consentimos demasiado a los niños, a los jóvenes. No les exigimos lo que pueden dar de sí mismos. No los obligamos a multiplicar sus talentos. Los consideramos, buenos para nada. ¿Cómo vas a poder ser como yo? Imposible. Tú no sirves para eso. En el fondo es desprecio. Cuando que Jesucristo nuestro Señor, ¿qué le dice a los jóvenes? Deja a tu padre y a tu madre. Deja campos, familia, casas, tierras, todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Toma tu cruz de cada día. Renúnciate a ti mismo. Sígueme. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Las zorras tienen madriguera, los pajaritos tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza. Sígueme. Eso es invitarnos ¿a qué? Al heroísmo, a grandes cosas, como dice la Santísima Virgen María. El que todo lo puede, hizo en mí grandes cosas. La Virgen responde, he aquí la esclava del Señor. Y vemos en la Sagrada Escritura ejemplos de jóvenes generosos. Samuel era un niño, tendría unos 12 años, cuando escucha la voz de Dios. Y responde guiado por el sumo sacerdote, viejo y débil y mediocre, lo que queramos, pero le dio un buen consejo. Cuando escuches esa voz en la noche, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa es la actitud del joven, la actitud que Dios requiere de un joven. Háblame, Señor. Es lo mismo que la Santísima Virgen. Toda jovencita así le debe responder a Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, lo dice nuestro Señor. Y su ejemplo maravilloso. Él murió joven, 33 años es ser joven, ¿sí o no? Claro que sí, es la plenitud de la juventud, ¿no? Padre, si es posible, pase de mí este cáliz amargo sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y profetizado, el Antiguo Testamento lo describe a Jesucristo nuestro Señor. Al inicio del libro está escrito, tú me diste oídos para escuchar. Heme aquí, Señor, que vengo
para hacer tu voluntad. Ah, mis hermanos, qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros, que no supimos invitar a los jóvenes a cosas grandes. Los alimentamos con basura, los llenamos de cosas vanas. ¿De qué vive un niño, un jovencito, el día de hoy? De jueguitos electrónicos, de celulares, de televisión, de fantasía inútil. Y ahora de la maldad más sucia que se pueda imaginar. Y ya no retumba en nuestros oídos la amenaza terrible de Jesucristo nuestro Señor respecto de los jovencitos. Al que escandalizare a uno de estos pequeñuelos, más le valdría que le amarren una piedra de molino al cuello. Las piedras de molino, yo las vi en Palestina, son pesadísimas. Son redondas y tienen un hueco en el centro, donde va el tronco sobre el que giran, alrededor del cual giran. Las movían los burros, los animales, y ahí se metía el trigo y se molía para hacer harina. Nuestro Señor habla de una manera hiperbólica, es decir, exagerada. Ponerte una piedra gigantesca de estas en el cuello y echarte al mar, te vas para abajo profundamente. Significa el infierno. ¡Ay del que escandalice a unos de estos pequeñuelos! Enseñándoles el mal camino, enseñándoles el pecado, empujándolos al abismo. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Y vemos el aborto en todos los países cristianos, países católicos. Vemos gobiernos anticristianos por todas partes, que pervierten a los niños, que matan a los niños, que no quieren que haya niños. De manera que esta primera lectura del libro cuarto de los Reyes y de San Lucas, donde se habla de resurrección de los niños, de los jovencitos, que nos llegue al corazón. ¿Cómo están los niños a tu alrededor, los que en cierto modo dependen de ti? Son mediocres. Están destinados al matadero espiritual. Tienen vida espiritual de verdad. Tienen ideales, ilusiones, ambiciones, no solo mundanas, claro, esas sí las han de tener, lo más seguro, ¿verdad? Quiero una carrera, quiero casarme, quiero tener cosas, quiero poseer objetos. Y después de eso, ¿qué más? Tristemente, la respuesta es nada más. En el fondo tú estás diciendo que se contenten con esas cosas. Eso los debe satisfacer, como si fueran animalitos brutos. Un cerdo se tiene que contentar con la comida que le das en abundancia. Una vaca se contenta con la hierba que come en el campo. Pero nosotros no, tus hijos no.
Tus sobrinos no, tus ahijados no, tus vecinitos no. Dales Dios a esos jóvenes. Dales vida. Dales entusiasmo. Lo repito y lo repito. Ideales, ambiciones, deseos de santidad, de perfección. Elévalos a las alturas. Y eso es Jesucristo. Dales la vida de Jesucristo. Dales Jesucristo como alimento. Qué cosa tan triste ver que no hay niños en las iglesias, que no hay jóvenes. En cambio, los vicios hacen su cosecha interminable entre los jóvenes, entre los niños, entre las niñas. Ayer me tocó, finalmente, después de 2 años, poder ver multitudes de estudiantes que salían de la escuela, muchachitas con la falda hasta arriba, muchachitos y muchachitas abrazados, besuqueándose de la mano. Pasé por la calle Ermita de mi antigua parroquia. Recuerdo que en aquellos años yo le cambié el nombre, que ya no se va a llamar Ermita, sino Manita, porque llevan los muchachitos de la mano a la chamaquita. Y ahí en los rincones, en las callejuelas, ahí están besuqueándose y abusando de esas pobres muchachitas tontas. Pero la culpa es nuestra, de los grandes. No les damos ese ejemplo, no los levantamos hacia el heroísmo. Heroísmo, dice el Papa Benedicto, es lo que les debemos dar a los jóvenes y a los niños. No mediocridad, no tibieza. De nada le sirve a un niño vernos que somos buenos, que no asaltamos bancos, que no matamos, no robamos, pero no tienes tú vida, fuego. Eso necesitan los jóvenes. Que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros, al contacto con los más chicos que nosotros, con nuestra actitud, con nuestra vida, con nuestra conducta, repitamos la palabra de Cristo. Levántate, muchacho. Talita cum. Levántate, muchachita. En nombre del Padre, del Hijo,